Bueno, en este video haremos un repaso rápido sobre las herramientas o geometrías o elementos que podemos utilizar cuando estamos haciendo diseños basados en croquis y cómo se utiliza cada uno de ellos de manera muy breve y rápida. Primero voy a cambiar al banco de trabajo Part Design, voy a crear un nuevo croquis basado bueno, un nuevo diseño basado en croquis, en el plano XY o en el plano que quieran, según lo que quieran construir. Y bueno, de manera breve voy a explicar, por ejemplo, cómo se utilizan, por ejemplo, en el caso de los arcos, cómo se dibuja un arco. Bueno, simple, elegimos la herramienta arco, hacemos un clic donde queremos que sea el centro, luego hacemos un clic donde queremos que inicie el arco y luego hacemos otro clic donde queremos que termine. Bueno, es un decir, por ejemplo, aquí hay una restricción de tangencia. eh, bueno, de cercanía a un objeto porque lo ubicamos en la línea que marca el plano vertical, pero bueno, no significa que deba de estar precisamente ahí. O sea, estos elementos todavía se pueden mover, se pueden cambiar de tamaño, se pueden cambiar de ubicación. En este caso tiene una restricción de coincidencia, que es esta que está aquí, que la puedo quitar, y entonces yo puedo cambiar el lugar de este arco a donde yo indique. Y también, pues obviamente, en este caso, pues tiene ciertos grados de libertad. Todavía no he determinado cuánto va a ser el radio que va a tener. En fin, todo eso se puede cambiar y ajustar de acuerdo a las restricciones que en otro video, pues bueno, ya están por ahí, los pueden checar. Bueno, cuando dibujamos, por ejemplo, un círculo, pues al dibujar un círculo, generalmente hacemos un clic y luego otro clic donde queremos que termine. El tamaño del círculo lo podemos determinar pues con una restricción. En el caso de, por ejemplo, cuando elegimos la herramienta de B-Spline, la seleccionamos, hacemos un clic, empezamos a dibujar y conforme vamos haciendo clic, ahí es donde va a terminar de dibujarse esa herramienta. Si se fijan, eh, los clics los fuimos haciendo en ciertos puntos y se fue generando como una en líneas rectas, y al momento de que presionamos escape o terminamos de dibujar, pues bueno, ya se genera nuestra línea curva. Entonces esa es la herramienta de B-Spline. En el caso de la herramienta de polilínea, pues bueno, hacemos un clic en la herramienta polilínea, clic, 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 y así vamos dibujando. Y cuando necesitamos terminar, bueno, ya sea si queremos que la línea o el trazo quede abierto, pues en cualquier punto presionamos escape y listo. Si queremos que quede cerrado, pues nos acercamos a donde comenzó y hacemos un clic y ahí estará bueno, ya estará cerrado. Aunque si terminamos, por ejemplo, de manera separada en ese punto, después podemos nosotros seleccionarlos y activar o poner una restricción de coincidencia, y con eso hacemos que quede cerrado. Pero bueno, esta es la forma de utilizar la herramienta de polilínea. Los puntos en este caso no tienen restricciones de tamaño, ni de horizontal, ni de vertical, ni de paralelismo con otros. Por ejemplo, si queremos que este y este sean paralelos, pues seleccionamos los dos y les ponemos la restricción de paralelismo. La forma se va a ajustar y mientras no tenga otra restricción, pues bueno, va a ocurrir que esos dos elementos siempre mantendrán esa característica, ¿no?, de paralelismo con el que nosotros hayamos dibujado. Entonces, bueno, así funciona la herramienta de polilínea. Las demás, pues bueno, no tienen gran ciencia, la de rectángulo, la de polígono, pero sí quiero que revisemos estas otras que sirven, por ejemplo, para hacer redondeos. Esta que sirve para hacer redondeos simplemente se selecciona y hacemos un clic en un segmento y en otro segmento, y con eso ya aplicamos un redondeo.
Posteriormente podríamos hacerle clic en esta línea y aplicarle o indicarle una restricción de radio, por ejemplo, y con eso podemos hacer que la curva pues tenga un radio específico. Como les digo, solamente hacemos un clic aquí y otro clic y con eso aplicamos un redondeo. Entonces es una forma fácil. Incluso se podría crear, por ejemplo, si hago yo dos líneas, incluso que estén separadas, por ejemplo, esta línea de aquí a aquí y luego hago una línea de aquí a aquí, estando separadas yo puedo tomar la herramienta de redondeo y hacerle un clic sobre esta línea y sobre esta línea y de manera automática cierra los segmentos para generar un redondeo sobre las líneas que están o sobre los puntos que están más cerca uno de otro. Si yo hiciera esto, por ejemplo, si cambiara aquí y hiciera, por ejemplo, esto, y elijo de nuevo otra vez la herramienta redondeo, hago un clic aquí y otro clic aquí y con eso puedo cerrar el segmento. En este caso, pues bueno, estoy haciendo, acaba de crear una palanquita como los del pinball. Entonces, con segmentos abiertos también se puede hacer. Ahora, por aquí adelante hay una herramienta que se llama recortar arista. Entonces, por ejemplo, esta herramienta, si yo elijo recortar arista, yo puedo hacer un clic sobre una línea específica y con eso yo puedo eliminar ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, yo pude, no sé, dibujar una línea que cruce esto aquí y entonces puedo tomar la herramienta de recortar arista y eliminar, por ejemplo, este tramo, eliminar aquí y eliminar aquí. Es decir, con una combinación de todas estas herramientas yo puedo generar formas que no están precisamente prediseñadas en las herramientas, pero sí me permiten utilizar una combinación de elementos. Por ejemplo, si yo hago esto de aquí a aquí, de aquí a aquí, no sé, por ejemplo, así. Entonces, por ejemplo, utilizo la herramienta de recortar arista y entonces elimino este segmento, este y este, y con eso ya tengo una forma que pues no está predefinida, no está creada y que estoy generando con otros elementos. Y bueno, obviamente pues las características las puedo modificar. En este caso, si se fijan, este segmento quedó abierto, pero puedo, por ejemplo, seleccionar estos dos y aplicar una restricción de coincidencia y con eso acabo de cerrar el elemento. Entonces, eh, en fin, puede uno usar una combinación de todas estas herramientas y puede uno eh, crear formas basándose en otras geometrías. Ahora, en algunas ocasiones necesitaremos, por ejemplo, voy a cambiarme yo de modelo, voy a regresar a un archivo que había usado, por ejemplo. Esta forma, bueno, esta pieza ya tiene pues ciertas características, eh, ya tiene un volumen, ya tiene unos agujeros, pero por ejemplo, si yo necesito hacerle un agujero en esta parte a una distancia específica desde el extremo, puedo yo seleccionar, por ejemplo, este plano, crear un nuevo croquis. eh, a ver, vamos a ver. Voy a utilizar la herramienta igual Part Design. Voy a seleccionar este plano, voy a generar un croquis y vamos a crear, a ver, déjenme ver, vamos a crear, bueno, lo voy a crear en un nuevo archivo para poder explicar correctamente esta parte, ¿no? Voy a cerrar todo esto, voy a crear un nuevo archivo, voy a crear un croquis sobre el plano XY, voy a hacerlo simple. La idea es de que entendamos el concepto. Estoy en este plano, estoy creando un rectángulo, no tiene restricciones, simplemente le voy a dar un volumen, lo voy a extruir, listo. Ok, ahora necesito hacerle
un agujero, un calado en esta parte a una distancia específica. Entonces voy a crear un nuevo croquis, voy a seleccionar este plano, hago un nuevo croquis y listo. Entonces necesito hacerle un calado aquí, una perforación a esta pieza aquí, pero necesito que la perforación esté a por ejemplo 5 milímetros de distancia desde este extremo. Entonces si yo quiero hacer un, una restricción de distancia entre un punto o un elemento que está en otro croquis distinto al que estoy utilizando, bueno, aquí hay una herramienta que se llama geometría externa. Esta geometría externa me permite tomar un segmento de otro elemento, por ejemplo, me acerco aquí y lo crea, si pueden observar, en un color distinto. Entonces simplemente me está generando o está calcando la ubicación, digámoslo así, del otro croquis, para que yo lo pueda utilizar como referencia. Es decir, puedo tomar este punto y este punto de la geometría externa y poner una restricción de distancia vertical, y ya le digo que quiero que esté a 5 milímetros. Entonces con eso yo puedo tomar las medidas desde otro objeto para aplicarlas al croquis que estoy haciendo actualmente. Por ejemplo, también quiero poner una restricción de distancia aquí. Entonces selecciono ese punto y este punto y le pongo una restricción de distancia horizontal y le pongo que quiero que esté a 15 milímetros desde el extremo derecho. Ok, ahí está. Entonces ya tengo esas dos restricciones y las estoy creando utilizando una geometría externa que puedo tomar utilizando este botón. Como estamos viendo pues lo que hacen los elementos, este botón es muy importante para poder tomar medidas desde otros puntos o desde otros objetos que están creados en otros croquis. Bien, entonces una vez que termino con esto, puedo hacer lo siguiente. Puedo, por ejemplo, aplicarle una tarea de vaciado. Y si observan, usé un croquis distinto para hacerle un calado sobre esta pieza, pero tomando su medida desde el extremo con el botón de geometría externa. Perfecto, bueno, más o menos así es como se utilizan los elementos de dibujo, que son los que nos permite FreeCAD desde el punto o desde el lugar de construir croquis. Lo ideal es que lo practiquen, que lo revisen, que aprendan a dibujar elementos y obviamente que todo eso lo combinen con las restricciones para que puedan ustedes generar piezas. Cuando estamos generando, una cosa que no había mencionado creo, cuando estamos generando objetos basados en croquis, bueno, pues generalmente cuando empezamos desde cero, pues le decimos cuál es el plano sobre el que vamos a crear, que es el plano XY o el ZX y así. Pero cuando ya generamos una pieza, podemos utilizar los lados planos que tengamos para poderles construir más elementos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero a esta pieza agregarle en esta parte un elemento, le hago un clic sobre ese plano y creo un nuevo croquis. Entonces, lo que yo dibuje aquí o lo que yo diseñe aquí va a salir de la parte de abajo de la pieza. Es decir, por ejemplo, imagínate fuera una pieza que necesita unas patas, pues bueno, le dibujo aquí unos círculos. Para hacerlo rápido no le voy a poner restricciones de tamaño, de volumen ni nada, de radio ni nada, simplemente la estoy poniendo en la parte de abajo de la pieza, le pongo cerrar y entonces ahora voy a extruir esos elementos y ya acabo de indicarle que en ese plano, bueno, acabo de crearle, bueno, unas patas, por ejemplo, ¿no? Entonces
Cualquiera de los planos de la pieza los podemos utilizar como base para crear un croquis. Por ejemplo, si este plano le quiero crear un croquis para hacer una extensión ahí, entonces simplemente hago un clic y luego construyo un croquis en ese plano y ahora indico aquí lo que quiero construirle desde ese lugar. ¿Qué sería esto? No tiene restricciones, solamente lo estoy haciendo a manera de ejemplo. Ya está. Lo voy a extruir y lo voy a hacer así. Entonces cualquier plano de nuestra pieza puede funcionar para hacer un nuevo croquis y seguir construyendo una pieza, eh, ya sea para extruirla, para hacerle un vaciado, etcétera. Por ejemplo, si quiero perforar, estas patas, es decir, indicar que estos son, no sé, por ejemplo, tubos, hago un clic sobre este plano y otra vez voy a construir un croquis y aquí mismo, sin restricciones, solamente para ejemplificar, le voy a poner un vaciado y acabo de perforar ese cilindro, ¿sí? Entonces todas las partes planas de una pieza las podemos utilizar para construirle un nuevo croquis, que sería un nuevo lugar para dibujo. Obviamente todo esto pues se debe de combinar con restricciones para indicar medidas, posiciones, simetrías, etcétera, que sería lo correcto para diseñar una pieza perfecta con las medidas correctas. Muy bien. Bueno, hasta aquí dejo este video para que puedan ustedes practicar estos elementos.